Este es el Ministerio de Restauración a las Naciones Tanaj Emet, del Maestro en la Palabra, Carlos Rabat. Bienvenido. Hoy estamos acá rindiendo honor a nuestro Señor por toda su gloria, por toda su gracia. Amén. Y quiero por favor que vayamos a nuestras Biblias, a Levítico capítulo 23. Levítico capítulo 23, versículo 9 en adelante dice: Habló Yahweh a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayan entrado en la tierra que yo les doy y cosechen su sembrado, harán venir ante el sacerdote un Omer Reshit. Se lo estoy leyendo en hebreo, lo estoy diciendo en hebreo más bien. Sí, harán venir un ¿qué? Un Omer Reshit. Tal vez en su Biblia diga una gavilla por primicia. Dice en su Biblia, creo que en su Biblia dice gavilla por primicia, ¿cierto? Ok, o un montón de lo primero, ¿sí? No sé cómo diga su Biblia, es correcto. No estoy diciendo que esté mal traducido, es correcto. Pero para que ustedes se familiaricen con el término Omer Reshit. Yo sé que cuando uno le hablan en otro idioma y es un idioma que no se maneja, pues es muy difícil aprender esto. Pero cuando te vaya teniendo es Omer. El Omer es un atado. El Omer es un manojo. Sí, bueno, un manojo no, porque pues un manojo es más grande que un manojo, ¿no? Es como un bulto, ¿qué más podemos decir? ¿Qué otra? Un atado, sí, algo así que se toma. Y Reshit, pues significa de lo principal, de lo primero. Sí, Reshit. De hecho, esa palabra Reshit viene de la misma raíz de Rosh, cabeza. Rosh, cabeza. Y cuando la Biblia empieza en Génesis diciendo Bereshit, en el principio, ahí la palabra Reshit se traduce como ¿qué? Principio. Es decir, que siempre Reshit habla de lo que es primero, de lo que es lo principal, de lo que es de aquello que se presenta a Dios antes que cualquier otra cosa. Entonces dice allí: harás venir ante el sacerdote un Omer Reshit de su cosecha. El sacerdote entonces hará subir el Omer, ese Omer Reshit, ese atado, ese bulto, ese manojo, llamémoslo así también, en presencia de Yahweh para que sean aceptados. El sacerdote lo hará subir al siguiente día de Shabbat, ¿sí? Es decir, que este Omer Reshit por lo general se presentaba el primer día después de ¿qué? De Shabbat, ¿sí? Se presentaba esto, se presentaba el Omer Reshit. Y por eso es que nosotros entendemos que el Mesías resucitó precisamente en medio de la celebración de Omer Reshit. Recuerde que Pascua o Pesaj está compuesto por 3 momentos. El primero, que lleva su propio nombre, Pesaj, Pascua, Pesaj, que significa pasar de largo, ¿no? Que es el tiempo, ¿sí?, en el que el mismo Señor compartió con sus discípulos. Y cuando Él tomó aquel pan, aquella copa, y dijo: cuando coman de este pan y cuando beban de esta copa, lo harán en memoria de mí. Todo tiene que ser en memoria ¿de quién? De Yeshua. La clave del entendimiento de las santas escrituras está ¿en quién? En Yeshua, nuestro Señor, en Jesús. Si nosotros sacamos al Señor del entendimiento de todo esto, eso entonces ya no tendría ningún tipo de valor. El valor de las escrituras está ¿en quién? En Yeshua. ¿En quién está el valor de las escrituras?
en Yeshua. Siempre tengamos en cuenta esta realidad, esta verdad. El valor de todo esto siempre estará en Yeshua. Si sacamos a Yeshua y lo hacemos a un lado, pues difícilmente vamos a poder entender lo que el Señor nos está hablando, nos está diciendo. Por eso el mismo Señor increpaba aún a los religiosos de su época y les decía: si ustedes creyeran realmente, le creyeran a Moisés, porque por medio de Moisés se entregó ¿qué? La Torá, que comúnmente le traducen como ley, aunque su mejor traducción es instrucción. Si ustedes realmente creyeran a Moisés, a mí me creerían, dijo el Señor, ya que de mí fue que él escribió. ¿De quién escribió Moisés? ¿De quién escribió Moisés? De Yeshua. Ahora es incoherente decir entonces que la ley ha sido abolida porque de él fue que escribió Moisés. Y si decimos que lo que Moisés dio ya está abolido, entonces estamos diciendo que ¿quién está abolido? Yeshua. Mire que es incoherente esto. A mí me creerían ya que de mí fue que él escribió. Pero si ustedes no creen a sus escritos, a los escritos de Moisés, entonces ¿cómo creerán a mis palabras? ¿Cuándo vamos a creer a las palabras de Yeshua? Cuando creamos ¿a qué? A la Torá. ¿Cuándo vamos a creer a las palabras de Yeshua? Cuando creamos ¿a qué? A la Torá, a la ley de Dios, a su instrucción. Ahí es donde nosotros vamos a poder entender y creer realmente. Eso lo dijo el Señor Yeshua, y eso está en Juan 5, 46, 47. Ahí usted lo puede leer. Y es tan claro esto. Pero por eso es que el enemigo siempre ha intentado hacer que la Torá sea violada, hacer que la Torá sea vista como algo malo, que la gente no quiera vivir conforme a la Torá, que la gente se crea el cuento que la Torá fue abolida. Y por más que el Señor lo dijo, yo no vine a abolir la Torá, no vine a abolir la ley. La gente lee eso como si ahí dijera, yo vine a abolir la ley. Es como cosa extraña. Pero precisamente porque la Torá era ¿qué? El testimonio. Entonces, si la Torá es el testimonio, aún en esto del Omer Reshit, que fue dado por medio de ¿quién? De Moisés, también tenemos que hallar el testimonio de ¿quién? De Yeshua. Nuestra función como hijos de Dios es ver en cada una de las líneas de las Santas Escrituras que fueron dadas por medio de Moisés, encontrar ¿a quién? A Yeshua. Porque de él fue que escribió Moisés. Es decir, Moisés no escribió cualquier cosa. Moisés no escribió ahí por escribir porque no tenía nada que hacer, de puro desocupe, como dirían los muchachos. Estaba desparchado. Y como no tenía que hacer, dijo, ven, me voy a poner aquí a escribir, a ver qué será que escribo. No, él escribió por revelación del Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios desde entonces le empezó a revelar a este profeta lo que iba a hacer Yeshua. Y por eso en cada una de las líneas de estas santas escrituras, las cuales amamos, tenemos que aprender a encontrar ¿a quién? A Yeshua. Por tanto, indudablemente, dentro de esto que acabamos de leer del Omer Reshit, tenemos que encontrar ¿a quién? A Yeshua. Porque si no, eso sería un escrito más, sin ningún tipo de sentido. Entonces, Pesaj habla de Yeshua. Luego, después de Pesaj, sigue ¿qué? Matzot, los panes sin levadura. Y también aprendimos que Yeshua es el ¿qué? El pan sin levadura. Y entendimos estos días cómo se aplicaba eso del pan sin levadura a nosotros, que habla del pan de la aflicción. ¿Lo recuerdan? Esos son los dos momentos que llevamos. Y hoy estamos festejando el tercer momento de gloria, Omer Reshit, que si lo quisiéramos traducir, diríamos el atado o el manojo principal. El manojo principal. Y obviamente ese Omer Reshit es testimonio de Yeshua. ¿Qué es lo que tenían que hacer ellos en aquel entonces? Ellos tenían que ver los sembrados. Había empezado el primer mes del año. ¿El mes de qué?
de Aviv, como Dios, el eterno Yahweh, les ordenó a ellos. Este será el primero de todos los meses. Había empezado el mes de Aviv, y de acuerdo al calendario bíblico estamos en el mes de Aviv, cuando las cosechas de cebada empiezan a brotar, empiezan a darse y empieza a entrar la primavera. Entonces ellos tenían que empezar a ver los campos, y los campos se iban formando, los campos empezaban a estar listos. Y se tenía que traer un manojo de aquello primero que estaba listo de la cebada. Entonces, ¿qué hacían los sacerdotes? Cuando llegaba el tiempo de Omer Bereshit, que ya habían vivido Pesaj, ya habían vivido los panes sin levadura, a los ástimos, matzot, el sumo sacerdote se iba con otros sacerdotes, y terminado el tiempo de Shabbat, habiendo concluido el tiempo de Shabbat, el sacerdote en la noche, recuerde que los días en el calendario hebreo, el calendario bíblico, empiezan ¿en qué? Cuando el sol se oculta, empieza un día. Cuando el sol se oculta. Aquí en Occidente un día empieza ¿cuándo? A las 00 horas. Lo que llamamos la medianoche, ¿no? ¿Sí? Pero en la mentalidad bíblica, el día empieza cuando el sol se oculta. Entonces, cuando se ocultaba el sol, había terminado Shabbat, e inmediatamente los sacerdotes se preparaban para cortar el primer manojo de la cebada. No lo podían hacer en Shabbat, porque en Shabbat era prohibido cortar, era prohibido cosechar. Por tanto, se tenían que esperar a que terminara el día de Shabbat, que comúnmente le traducen como día de reposo. Yo le traduzco de otra manera, día de cesación. Cesación, ¿sí? Porque eso es lo que significa Shabbat, cesar, cesación, el día de cesación. Entonces, ellos pasaba el día de cesación de Shabbat e inmediatamente se preparaban. Y había una costumbre de forma litúrgica que habían desarrollado los sacerdotes de Israel para aquel entonces. El sacerdote preguntaba a los otros sacerdotes: ¿puedo meter la hoz? La hoz era el instrumento con el que se cortaba todo esto. ¿Puedo meter la hoz? ¿Lo puedo hacer? Y ellos decían: sí, puedes. Esto era como una confirmación de que ya podían meter la hoz, que ya no había ningún problema, porque había pasado el día de ¿qué? De Shabbat. Entonces, cuando metían la hoz y cortaban, eso era un simbolismo para ellos de lo que sería la resurrección, de lo que sería el levantarse de los muertos, puesto que ellos creían en la resurrección. Recuerde, por eso un día cuando Yeshua llegó a donde sus amigos, habiendo muerto Lázaro, y llegó a la casa de Lázaro y se encontró con su hermana, la hermana de Lázaro, Marta. Marta le dice: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Entonces el Señor le dice: tranquila, Marta, tu hermano resucitará. Y ella le dice: sí, yo sé que él va a resucitar en el día postrero. Claro, ellos estaban convencidos de la resurrección de ¿qué? Del día postrero. Y el Señor le dice: no, tranquila, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Claro, el Señor iba a hacer un gran milagro con Lázaro. Lo iba a levantar, lo iba a resucitar. Claro, Lázaro iba a resucitar, pero como resucitó nuevamente a esta vida, porque su cuerpo fue el que se levantó, y se levantó a esta vida, pues nuevamente tendría que volver ¿a qué? A morir. Por eso Lázaro y todos los que resucitaron en ese entonces resucitaron, pero volvieron a morir. Es decir, lo tuvieron que llorar 2 veces. ¿Sí? Un muerto que lloraron 2 veces. Pero obviamente el Señor está hablando también de la resurrección del día postrero. Y Él dice: el que cree en mí, dice el Señor, aunque esté muerto, vivirá. ¿Cuántos han creído en Yeshua? El que cree en mí, dice el Señor, vivirá. Por eso es necesario que toda persona crea en Yeshua para vida eterna. El que rehúsa creer en Yeshua y aceptarle no podrá tener vida eterna, sino que resucitará ¿para qué? Para condenación. Mire, todos vamos a resucitar, todos sin excepción, impíos y creyentes,
buenos y malos, llamémoslo de esa manera. Todos van a resucitar. El problema es que los que no han creído en Yeshua resucitarán para condenación. Mas los que han creído en Yeshua resucitarán para gloria y vida eterna. Amén. Ahí está la gran diferencia. Y nosotros hemos creído en Él. Y nosotros hemos creído en Yeshua, nuestro Señor. Y sabemos que nuestra gran esperanza es que cuando partamos de este mundo, cuando salgamos de este mundo, nuestra alma un día será levantada en el Señor para estar allá en su gloria. Amén. Allí seremos levantados. Entonces, Marta le dice: Señor, yo sé que Él va a resucitar en el día de la resurrección. Y él dice: sí, Marta, y hoy te digo que todo aquel que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Nosotros, dice la palabra, estábamos muertos en delitos y pecados, y por eso necesitábamos reconocer a Yeshua, porque solamente reconociéndole a Él. ¿Y qué es reconocerlo a Él? Es que vivir conforme a qué, a sus mandamientos. Eso es amarle. Dice la palabra que el Padre amará al que ame a quién, al Hijo. ¿Y cómo amamos al Hijo? Obedeciendo sus qué, sus mandamientos. Y Yeshua lo dijo: si me aman, guarden mis mandamientos. ¿Cómo se demuestra que amamos realmente a Yeshua? Guardando sus mandamientos. Y si le amamos a Él, entonces estamos viviendo en Él. Y si vivimos en Él, tendremos resurrección y vida eterna. Y eso es lo que ellos estaban haciendo allí, los sacerdotes. Entonces el sacerdote preguntaba a los otros sacerdotes: ¿puedo meter la hoz? Sí, respondían ellos. Y cuando metían la hoz y las espigas de la cebada eran sacadas de la tierra, eso era un simbolismo ¿de qué? De la resurrección, estar desprendido de este mundo. Y tomaban el atado, ¿sí?, y lo preparaban para luego ser presentado cuando saliera ¿qué? El sol, porque lo cortaban en la noche, cuando ya se había ocultado ¿qué? El sol, cuando había terminado el día de Shabbat y había empezado el primer día. Entonces, cuando había empezado el primer día, metían allí la hoz. Y en ese momento, mis amados, cuando el sacerdote está metiendo la hoz, es que creemos también nosotros que Yeshua ¿qué? Resucitó, se levantó de entre los muertos. El Homer había sido cortado, el atado había sido tomado, y ahí estaba Yeshua también resucitando. Sí, eso era un símbolo. Y luego eso se preparaba, se dejaba allí en preparación para que cuando saliera el sol, el sacerdote lo tomara y lo presentara delante del eterno Dios. Y por eso, mis amados, es que vemos algo bien particular en las escrituras y en lo que tenemos acá. Mira lo que dice Juan 20, por favor, vaya a Juan 20. Dice Juan 20: el primer día de la semana, Miriam de Magdala, o María Magdalena, llegó al sepulcro muy temprano, pues aún estaba oscuro, y vio que la piedra del sepulcro ya había sido ¿qué? Quitada. Ella llegó el primer día de la semana, llegó al sepulcro muy temprano y todavía estaba ¿qué? Oscuro. Pues no dice exactamente a qué hora llegó, pero nosotros hoy que medimos el tiempo podríamos decir, si llegó temprano pero todavía estaba oscuro, ¿qué hora podría ser más o menos? Por ahí tipo 4 de la mañana, ¿cierto? 4 de la mañana. Entonces ella dice allí que llegó muy temprano y estaba aún oscuro, pero la piedra ya había sido quitada. Claro, significaba que ya Jesús había ¿qué? Resucitado. Entendemos entonces que cuando el sacerdote mandó la hoz, habiendo terminado, habiéndose ocultado el sol y empezando la noche, allí hubo la resurrección del Mesías. Y dice acá en Juan 20:17, y Yeshua le dijo, 20:17, no me toques. Mire, cuando ella fue a buscarlo, no lo halló, la piedra está quitada, y de repente, ¿qué pasó?
con el cuerpo del maestro? ¿Se lo robaron? ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó? Y de repente el Señor se le revela a ella. Y Yeshua le dijo: no me toques, pues aún no he subido ante el Padre. Cuando María Magdalena o Miriam de Magdala le vio a él, pues inmediatamente su reacción fue ¿qué? ¿Ir a qué? A abrazarlo, a adorarlo, más bien a tomar sus pies y adorarlo, porque eso es lo que comúnmente hacían. Y ella se tiró hacia él, y cuando el Señor ve que se va a tirar hacia él, le dice: no me toques, pues aún no he subido ante el Padre. Pero ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre, que es el Padre de ustedes, a mi Dios, que es el Dios de ustedes. Y Miriam de Magdala fue a dar las buenas nuevas a los discípulos y les dijo: he visto al Señor. Y les manifestó las cosas que le había dicho. Les manifestó las cosas que le había dicho. Ahora, ¿por qué cuando María de Magdala, Miriam de Magdala, fue a tocar al Señor, le dijo: no me toques? Porque aún no había sido presentada ¿qué? El Omer Reshit. Recuerde, se ocultaba el sol, empezaba la noche, el sacerdote metía la hoz, era cortado el manojo, en ese momento la resurrección del Señor, pero solo hasta que salía el sol, el sacerdote presentaba ¿qué? El Omer Reshit, que es una ofrenda mecida, dice la palabra. Dice: lo presentarán, es una ofrenda mecida. Y la ofrenda mecida habla de un movimiento que va de abajo hacia arriba. Nuf, eso significa mecida. No así como mecer como un bebé. No, la palabra nuf, que aparece allí como mecer en hebreo, ¿sí? Es hacer un acto de tomar de abajo hacia arriba, de abajo hacia arriba y baja nuevamente, y otra vez sube. Eso es. Entonces cuando el Señor le ve que viene a tocarle, dice: no me toques, porque aún no he sido presentado al Padre. No me toques. Entonces ella se detuvo y le da una orden: diles, vaya, ve, diles, háblales de lo que ya se dio, de la resurrección. Es decir, Omer Reshit hablaba de la resurrección, pero también hablaba de presentar aquel manojo, aquel atado, que era el principal de entre todas las cosechas, porque era la primera de todas las cosechas que Israel iba a presentar. Ahora bien, mire que después el Señor permite ya que le toquen. Mateo 28, versículo 1. Dice allí en Mateo 28, versículo 1, dice: habiendo finalizado, yo no sé cómo dice su Biblia cómo dice allí en ese texto. ¿Pasado qué? En una Biblia dice sábado, ¿no? Bueno, sábado no debería traducirse sábado. En otras, día de reposo. Pero lo dice en singular, ¿cierto? ¿Hay alguna Biblia que lo diga en plural? En tu Biblia dice plural, ¿qué dice? Al final de los sábados. Bueno, ahí lo traducen como sábados. Pero el texto está en plural. Al final de los Shabbatón, ¿sí? Al final de los días de reposo. ¿Por qué hablan en plural? En el texto griego está en plural, solamente que lo traducen en singular. ¿Por qué habla al final? Porque han venido de seguido 2 días de ¿qué? De Shabbat. El día de Shabbat del séptimo día y el día de Shabbat del día anterior, del 15 de Aviv, que era el de los que también era un Shabbat. Es decir, finalizado esos 2, habiendo ya pasado, ya terminado, dice acá: al amanecer del primer día de la semana, llegó Miriam de Magdala con la otra Miriam para ver el sepulcro. Entonces mire que este texto nos deja entender que ya habían terminado estos días. Y fue cuando vinieron. Entonces, cuando terminaron estos días, dice el versículo 2, hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo. ¿Cuándo se manifestó el gran terremoto? Habiendo terminado ¿qué? Los días de reposo.
habiendo terminado, habiendo pasado los días de reposo, los días de cesación, hubo un gran ¿qué? Terremoto. Esa es otra muestra de que Yeshua resucitó. ¿Cuándo? El primer día de la semana, en el sentido del cumplimiento de la ofrenda de Omer Reshit. Ahora claro, Yeshua no está resucitando el primer día de la semana porque Él quiso cambiar el día de reposo o Shabbat del séptimo día al primer día, como algunos argumentan. Es que a veces se sacan tantas cosas de esto. No, Yeshua resucitó el primer día de la semana porque en el primer día de la semana era que se presentaba ¿qué? Omer Reshit. No porque Él pensaba cambiar algo. Omer Reshit, es decir, que Él está en cumplimiento. Y por eso, habiendo terminado, hubo un gran terremoto, porque un ángel descendiendo del cielo, ¿sí? Y un ángel descendiendo del cielo se acercó e hizo rodar la piedra, aquella piedra que tapaba ¿qué? El sepulcro. Ahora mire lo que dice el versículo 9. Dice: y he aquí, Yeshua le salió al encuentro, le salió a ellas, diciendo: alégrense. Y ellas se acercaron y ¿qué? Y se postraron ante él. ¿Y qué? ¿Qué dice su Biblia? ¿Y qué? Y le reverenciaron, ¿sí? ¿Y qué más? ¿Qué otra cosa dice allí? Y le adoraron. Muy bien. ¿Algo más? ¿Cómo? Abrazaron. Allá dice, ¿agarraron? A eso, porque el texto dice, abrazaron sus pies. Obviamente, le reverenciaron, pero tomaron, ¿de qué? O sea, se agacharon y tomaron ¿qué? Sus pies. En esta versión de allá dice, agarraron sus pies. Sí, bueno, yo no usaría la palabra agarraron, ¿sí? Yo usaría de pronto una palabra un poco más, abrazaron, ¿no? Aunque es correcto, ¿no? Agarrar. Sí, abrazaron sus pies. Abrazaron, lo agarraron, tomaron sus pies. ¿Sí? Mire que allí el Señor no le dice, no me toquen. ¿Por qué? Porque ya había salido el sol. Entonces, en el momento que el sacerdote salía al sol, se mostraba el sol, iluminaba. ¿Qué hacía el sacerdote con el montón? La gavilla que había tomado, la gavilla principal, ¿qué hacía? La presentaba. En ese momento, Yeshua, después de haber resucitado, ¿qué? Subió. ¿Ante quién? Ante el Padre, lo que le había dicho a Miriam, estando aún oscuro: no me toques porque todavía no he ido a mi Padre, todavía no he ido al Padre, todavía no he sido presentado. Entonces, cuando sale el sol, el sacerdote presenta la gavilla. En ese momento, Yeshua es llevado delante del eterno Dios, presentado como la más gloriosa de las primicias, justificado en gloria, siendo puesto en lo alto, siendo exaltado hasta lo sumo en la gloria de Dios Padre. Ahí llega ante él Yeshua. Pero la gavilla volvía ¿a qué? A bajar. Por eso se presentó, bajó, y durante 40 días estuvo con sus discípulos compartiendo. Ahí sí ya no había problema que lo tocaran. Por eso cuando llega ante los discípulos, todos los discípulos, oiga, las mujeres eran, yo no sé, las mujeres, yo por eso creo que es que las mujeres tienen hijos. Los hombres no aguantaríamos ese trote. Yo creo que un hombre pariendo un hijo se muere. Sí, el varón se extingue. Ya no habría ser humano. La mujer está diseñada para eso. O sea, yo veo a las mujeres, mire, ¿quiénes son las que están allá yendo? ¿Quiénes son las que no tienen miedo? ¿Quiénes no son las que están allá mirando el sepulcro? ¿Quiénes? ¿A quiénes? Las mujeres. Estas mujeres eran mujeres muy valientes, mujeres de admirar, mujeres que estuvieron en el momento de la cruz
y que le siguieron para ver dónde iba a ser puesto ¿qué? El cuerpo. Y precisamente ellas eran las que iban a ver. Esto habla de algo, de una verdad, que las mujeres tienen una sensibilidad muy grande al Espíritu de Dios y a la palabra. Por eso, mujeres, ojo con esto, ustedes tienen por eso esa gran responsabilidad de ser las edificadoras de su casa. Y yo digo, mire, la mujer tiene la capacidad de moldear aún al hombre. Y el varón, cuando tiene una mujer que es guiada por el Espíritu del Señor, ay, varón, mejor es que usted mire, vaya bien derechito, vaya, ande como debe ser. Por eso, mujeres, ustedes no son ningún sexo débil, lo que ha dicho el mundo. Ustedes son las personas que complementan a esos varones. Ustedes son la fuerza que el varón necesita. Ustedes son, mis amadas hermanas, en esta mañana escuche, ustedes son esa presencia misma en la cual el Señor está depositando su Espíritu. Ustedes son esas personas por medio de las cuales el Señor ministra aún sus esposos. Es verdad. Y por eso uno ve esa sensibilidad. La mujer tiene esa sensibilidad. Muchas veces mi esposa me dice, mi amor, te tengo que decir esto, y yo, wow. Y ella me dice cosas y yo atiendo. Y yo siempre estoy atendiendo a ella, porque muchas de las cosas que ella siempre me habla, precisamente así son. Respecto a cosas que ella dice, mira, estoy teniendo esto, creo esto, estoy pensando esto. Y nos corresponde a nosotros varones tomar las decisiones. Y espero que podamos seguir siempre contando con eso los varones. Por eso, mujer, nunca se canse, siempre ore, esté en el Señor. Su trabajo es edificar. La mujer sabia edifica su casa. Y estas mujeres que estaban allá, yo de verdad, yo me asombro. Yo le digo, Señor, gracias, porque yo fui criado por una mujer. Mi abuela me crió, y yo creo que soy lo que soy porque aprendí de esa mujer, ¿sí? Y le doy gracias al Señor, porque aunque hubiera querido tener mi hogar como un hogar normal, el Señor me puso en las manos de esta mujer y me permitió llegar a donde he llegado. Amén. Ahora bien, ellas llegan al sepulcro, están viendo allí, ¿sí? Y cuando van a ver, están atentas a lo que está pasando, y cuando le ven allí, le abrazan. Ya Él se ha presentado, se toman hacia Él, y Él les envía, vayan a mis hermanos y díganles. Ahora, ¿dónde estaban los discípulos? ¿Qué dice la Biblia? ¿Estaban qué? Estaban escondidos, encerrados. Sí, estaban encerrados. Allá estaban encerrados. Y de repente el Señor, ¿sí?, tiene que atravesar el mismo lugar donde está para manifestárseles a ellos. Y entre esos no se encontraba uno de ellos. ¿Quién? Tomás. Y por eso cuando Tomás le cuentan, Tomás, ¿qué dice? Hasta no ver, no creer. Por eso, bienaventurados los que creyeron sin haber visto. Nosotros somos bienaventurados. Y por eso cuando Tomás llega al Señor, le dice, mira, aquí estoy, palpa, toca. Un espíritu no tiene cuerpo como tú ves que yo tengo. Toca, soy yo. Las mujeres tienen esa sensibilidad. Aunque Miriam de Magdala no le tocó, estaba segura que el Señor había ¿qué? Resucitado. Había resucitado. Entonces, mis amados, aquí vemos nosotros ese enlace entre Omer Reshit y lo que tenía que ver con la resurrección de ¿quién? Del Mesías. La resurrección del Mesías, la resurrección de nuestro Señor, la resurrección de Él. Y nosotros hoy estamos en esa bendición. Ahora bien, cuando Él resucitó, esto cambió el destino de todos aquellos hombres y aquellas mujeres. Mire, estos hombres estaban muy golpeados después de la muerte de Yeshua. Muchos de ellos habían vuelto a sus mismos trajines, rutinas. De hecho, Pedro y Juan habían regresado a eso. Dice la Biblia que un día estaban Pedro y Juan allí, estaban pescando, y de repente se acerca el Señor, ya había resucitado.
Y empieza a decirles: hijitos, ¿tienen algo de comer? Y le dicen: no, no tenemos nada, no hemos podido pescar nada. Ni siquiera le reconocían. Entonces le dice él: entonces tiren la red allá atrás, tírenla, échenla. Ay, ahora quién será este tipo, pues ya se la va a dar de qué. Bueno, echémosla. Y la echaron, y cuando vieron los peces, Juan le dijo a Pedro, ¿qué le dijo? Pedro, es el Señor, es el Maestro. Y Pedro se tiró al agua porque tuvo vergüenza, porque estaba desnudo prácticamente, porque pues en las faenas de pesca, pues uno no se va a pescar con ropa. Si se llega a caer al agua, o estando en el agua, la ropa es ¿qué? Muy pesada, lo hunde. Por tanto, estaba en unas condiciones que él se avergonzaría estar delante de Yeshua. Y ahí está, y ahí están ellos, muchos de ellos regresando, muchos de ellos entristecidos, muchos de ellos sin entender las cosas. Sin embargo, la resurrección y el estar con Yeshua durante esos 40 días marcaron la diferencia. Y por eso, cuando Yeshua ha resucitado y ellos empiezan a entender y empiezan a verle y empiezan a dilucidar la realidad, es que estos hombres toman nuevas fuerzas y deciden ir a predicar el evangelio. Ya no tienen temor. Cuando él muere, todos salen corriendo, se esconden. Pedro le niega 3 veces. Porque tienen miedo humanamente, tienen miedo que también le vayan a condenar, que también le vayan a hacer daño a él. Y tienen miedo, pero estos hombres, cuando ya son testigos de lo que ha sucedido, ya ese miedo se quita, ese miedo se va, ese miedo desaparece y empiezan a predicar. Y ya no les importa si los van a matar, porque ahora están seguros de la verdad y todos ellos la han presenciado. Esa tal vez es el mayor razonamiento de la resurrección del Mesías. Hombres que estaban totalmente temerosos, de repente cambian su cosmovisión, de repente cambian su manera de pensar y ahora están dispuestos a morir por él, porque ya le han visto resucitar. Creo yo que ese es uno de los argumentos más poderosos de la resurrección, pues ellos estaban temerosos, pero ahora están dispuestos a morir. Por eso cuando Pedro predicó Hechos 2:32, Pedro dice allí en Hechos 2:32, predicando a la multitud, dice: a este Yeshua resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Mire, esto no fue un cuento que se inventó alguien. Esto es una realidad de la cual hubo cantidad de testigos, porque durante ese día el Señor se estuvo apareciendo a ellos, y se aparecía y se aparecía y se les mostraba, y por eso su temor fue cambiado en valentía. Por eso su miedo fue quitado y fue puesto mucho vigor para que ellos fueran a predicar. Ellos ya no estaban dispuestos a seguir creyendo en el Mesías cuando él murió, pero cuando le vieron resucitar, entendieron que esto era real y por eso cambiaron su manera de pensar. Y estaban ahora dispuestos a entregarlo todo. Por eso el testimonio de los discípulos y de todas estas personas es tan fundamental. Porque no se trata del cuento que se inventó una persona. Se trata de lo que vieron muchos. No se trata de una alucinación de alguien. Se trata de la realidad que muchos palparon y tocaron y vieron. Y por eso se extendió el evangelio de esa manera tan poderosa, porque ahora tenían un testimonio fidedigno, fiel de la resurrección del Mesías. Por eso cuando el Mesías resucita en nosotros, es decir, vive en nosotros, se levanta en nosotros, todo temor, todo miedo tiene que desaparecer. Toda angustia que el mundo ha metido en tu vida, toda situación de agonía que el mundo ha querido implantar en tu corazón, en tu mente, debe morir, porque la resurrección del Señor limpia toda maldición, limpia todo miedo, limpia todo temor, y somos revestidos de un espíritu de amor, de poder y dominio propio. Amén. Y eso es lo importante
del testimonio de ellos. Ahora, ¿para qué Él resucitó? ¿Para qué murió Él y para qué resucitó? Romanos 4:25. Carta del apóstol Pablo a los romanos. Capítulo 4, versículo 25 dice: el cual fue entregado por nuestras transgresiones. ¿Por qué murió Yeshua? ¿Por qué murió Yeshua? Por nuestras transgresiones, es decir, por nuestros pecados, por nuestras iniquidades. Su muerte se deriva de nuestros pecados, de nuestras transgresiones. Su muerte se provoca por tu pecado, por tu maldad y por la mía. Por eso nosotros tenemos que reconocer que hemos pecado, porque solamente quien reconoce el pecado puede ser tenido en misericordia. Como dice la escritura, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y ¿qué? Y se aparta, alcanzará misericordia. Yeshua fue entregado a muerte por nuestras transgresiones, por nuestros pecados, por nuestra iniquidad, pero resucitado ¿para qué? Para justificación. Entonces, muere por nuestros pecados, pero resucita ¿para qué? Para justificación. La resurrección es para justificación. Es decir, para ser nosotros tenidos como ¿qué? Como justos delante del Señor. Nosotros somos tenidos como justos delante de Él, como personas que no han cometido el pecado, porque Él tomó nuestros pecados, los llevó sobre sí. Ahora Él, que es el juez justo, nos ha ¿qué? Justificado. Ha cubierto nuestros pecados y nos presenta como justos delante del Padre Celestial. Pero nos presenta como justos. Ese justificado, el justo es el que vive ¿por qué? Por fe, ¿no? Más el justo por la fe, por la emuná, ¿qué? Vivirá. Ahora, ¿cuál es la fe del justo? ¿Cuál es la emuná? Es la Torá. Es decir, que cuando nosotros vivimos conforme a la fe que ha sido dada, que está en la Torá, porque la Torá tenía como propósito de ¿quién? Yeshua. La Torá nos revela a Yeshua, y cuando yo veo a Yeshua en la Torá, yo digo, yo creo en la Torá, porque creo en ¿quién? En Yeshua. Entonces cuando yo empiezo a vivir conforme a la Torá, es que yo soy justificado, porque estoy viviendo es de acuerdo a lo que Yeshua ha dicho, ha enseñado. Entonces somos justificados. Es decir, la muerte fue para cubrir nuestras transgresiones, fue por nuestros pecados, y la resurrección para vivir una vida ¿de qué? De justicia. Por tanto, si Él resucitó, nosotros podemos vivir una vida de justicia. No la vivimos porque seamos capaces por nosotros mismos, sino porque Él resucitó. Como Él resucitó y fue levantado por el poder del Espíritu de Dios, ese mismo Espíritu que estuvo en Él, el mismo Espíritu que lo levantó a Él, dice la palabra, es el Espíritu mismo que está ¿qué? En nosotros. Por tanto, la resurrección es un testimonio de vida, de justicia en el creyente. ¿Cómo sabemos que el creyente tiene el Espíritu del Mesías que ha resucitado? Por cuanto vive una vida justificada, una vida de justicia en la palabra. Por lo tanto, el valor de la resurrección está en vivir una vida llena de justicia para la gloria de Dios. Amén. Eso es la resurrección. Si no vivimos una vida de justicia como lo demanda el Señor, de nada sirvió la resurrección del Mesías para nosotros. La resurrección habrá sido en vano, porque el propósito de la resurrección es que vivamos una vida de justicia, justificados. Ese es el propósito. Sí, murió por nuestros pecados, los de todos.
Él llevó sobre sí, dice la palabra, los pecados. Pero ¿de qué sirve que Él haya llevado todos los pecados sobre sí, cuando en su resurrección se demanda que nosotros vivamos ¿qué? En justicia? Entonces, la resurrección tiene como propósito la justicia, la vida de justicia de cada uno de nosotros. Si no estamos viviendo esa vida de justicia, de nada sirve la resurrección para nosotros. Obviamente para los que la viven sí, tiene sentido. Amén. ¿Me hago entender? Amén, iglesia. Para eso Él resucitó. Ahora bien, cuando una persona recibe a Yeshua que ha resucitado, esa persona se hace partícipe de la resurrección del Mesías y empieza a verse en su actuar y en su forma de vida. Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3. Dice: si ustedes han sido resucitados juntamente con el Mesías, busquen las cosas de arriba, donde está el Mesías sentado a la diestra de Dios. Y pongan la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque ustedes ya han muerto y su vida está escondida con el Mesías en Dios. Cuando el Mesías, su vida, se ha manifestado, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. Si el Mesías ha resucitado y ahora su resurrección está en mí, es decir, porque estoy viviendo una vida de justicia en el Señor, eso me lleva a mí a buscar ¿qué? A anhelar ¿qué? Las cosas ¿de dónde? De arriba, las celestiales. Ya no me quiero conformar con las cosas de este mundo. Ya este mundo no me satisface, porque ahora mi deseo es hacer la voluntad de aquel que me ha llamado a su gloria. Ya mi vida no está para vivir las cosas de este mundo meramente, los placeres de este mundo, y desbocarme para vivir las cosas de este mundo y hacer todo lo que el mundo muestra que yo haga. Más bien mi vida está puesta en orientación al eterno Dios. La mira la tengo en Él. Por eso dice: puestos los ojos en Yeshua, el autor y el consumador de la fe. Y por eso dice: pongan su mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Pues si ustedes realmente han muerto, su vida está escondida con el Mesías. Cuando una persona recibe a Yeshua, se hace partícipe de su muerte. ¿Cuándo se hace partícipe de su muerte? Cuando es limpiado ¿de qué? De pecados. Porque ¿para qué murió el Mesías? Por nuestras transgresiones. Pero cuando una persona también acepta a Yeshua, no solamente se hace partícipe de su muerte, sino ¿de qué? De su resurrección. ¿Para qué la resurrección? Para vivir una vida ¿qué? De justificación, de justicia en el Señor. Y cuando yo me hago partícipe de estas cosas, entonces yo he muerto, pero también he ¿qué? Resucitado en el Mesías. Y si yo he muerto y he resucitado en el Mesías, entonces dice que mi vida y tu vida están escondidas en el Mesías y nadie la podrá tocar. Esta era la seguridad que tenía Pablo. Por eso él decía: ni la vida, ni la muerte, ni nada, ni lo profundo, ni poderes, ni ángeles, ni potestades. Él decía: ni lo alto, ni lo profundo, hambre, tribulación, lo que venga, nada me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, que es en el Mesías Yeshua. Porque nuestra vida está ¿qué? Escondida. ¿Dónde está su vida? Escondida. Si usted ha muerto en el Mesías, igualmente, y usted se hace partícipe de la muerte del Mesías, porque Él murió por sus pecados, por sus transgresiones. Y si nosotros
estamos en el Mesías, hemos resucitado. Y si hemos resucitado en Él es porque estamos viviendo una vida de justificación, una vida llena de la justicia de Dios, conforme a su palabra, a su voluntad. Y si esa es la condición, entonces su vida y mi vida están escondidas en el Mesías. Y nada la podrá tocar. Nada podrá tocar su vida. Nada tocará la vida de su casa. Nada tocará la vida de su familia. Nada tocará la vida de sus hijos. Si nuestra vida está escondida en el Mesías, está en el mejor lugar. Y yo quiero permanecer allí. Yo anhelo. Y si nuestra vida está escondida en el Mesías, en Dios allí, en el Mesías está en Dios. ¿Y nosotros en quién? En el Mesías. Y si esto es así, ¿qué sucederá? Mira lo que dice. Y cuando el Mesías, su vida, sea manifestado, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. Seremos manifestados en gloria. Si mi vida está en el Mesías, yo también seré manifestado en gloria. Allí está nuestra gloria. Su gloria y mi gloria es estar escondidos en el Mesías. Pero ¿cómo estamos escondidos en el Mesías? Si me vuelvo repetitivo, discúlpenme, pero esto hay que aprenderlo. ¿Cómo estamos guardados en el Mesías? Primeramente porque Él ha muerto. ¿Por qué? Por nuestros pecados. Es decir, que hemos reconocido que somos ¿qué? Pecadores. Pero cuando reconocemos que somos pecadores, ¿cuál es el llamado al pecador? Deje el impío su camino. El que encubre su pecado no prosperará, más el que lo confiesa y se aparta. Confesar y apartar significa conciencia. Soy consciente del pecado. Entonces, si sé que Él murió por mi pecado, soy consciente del pecado. Si soy consciente del pecado, estoy llamado ¿a qué? A alejarme del pecado. Entonces, la muerte ha sido efectiva, porque soy consciente del pecado y me aparto del pecado. La muerte fue efectiva. Al ser efectiva, me hace partícipe ¿de qué? ¿De qué? De la resurrección. Porque la resurrección me lleva ¿a qué? A vivir una vida ¿qué? En santidad, una vida justificada, una vida digna delante de Él. Ya no estoy en guerra con el Señor. Justificados pues con el Señor, justificados pues en el Señor, en Yeshua, tenemos ¿qué? Paz. ¿Con quién? Con Dios. Antes de la justicia estábamos ¿en qué? En enemistad, en guerra. Éramos enemigos por naturaleza ¿de quién? De Dios, por naturaleza. Nuestra naturaleza pecaminosa nos llevó a ser enemigos de Dios. Y lo único que merecíamos era ¿qué? El juicio de Dios. Pero enviando a su Hijo por nosotros, murió. Lo que hizo el Señor fue pasar por alto el tiempo de la ignorancia, el tiempo del pecado, lo pasó por alto, porque reconocemos nuestro pecado. Al reconocer el pecado nos apartamos, empezamos a vivir una vida justificada. Cuando empezamos a vivir una vida justificada, estamos ¿qué? Escondidos en el Mesías. Y cuando Él aparezca, cuando Él se manifieste, nosotros seremos manifestados en gloria con Él. ¿Quién será manifestado en gloria con Él? El que está ¿qué? Escondido, el Mesías. No sé si me hago entender. Ese es el valor de la muerte y la resurrección. Por eso nosotros debemos entender cuál es el valor. De ahí que el apóstol Pablo hiciera énfasis en lo siguiente. Dice: por tanto, hagan morir pues lo terrenal en sus miembros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, idolatría, cosas por las cuales viene ¿qué? La ira de Dios, en las cuales ustedes anduvieron en otro tiempo, cuando vivían en ellas. Pero ahora desechen también ustedes todas estas cosas: ira, enojo, malicia, maldiciones, lenguaje obsceno de su boca. No se mientan los unos a los otros, ya que de todo esto ustedes han sido
desvestidos. O sea, estaban vestidos de esto y ahora les han quitado ese vestido, que era una vestidura del viejo hombre con sus prácticas, y revístanse del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta un conocimiento pleno. Eso fue lo que hizo Yeshua. Dice la palabra que siendo igual a Dios, no tuvo eso como una cosa que aferrarse, sino que se despojó, es decir, se quitó la vestidura de ¿qué? De Dios, de su dignidad. Se quitó su dignidad, su ropa real. Permítamelo, lo hablo de esa manera espiritualmente, ¿no? Se quitó su ropa real de Dios mismo, de la misma naturaleza y forma que el Padre, porque por eso Él es el Hijo. Se desvistió de su naturaleza para ponerse un vestido de inmundicia, para vestirse de inmundicia por causa de nosotros, para ponerse el traje suyo y el mío, tomó su traje, tomó su vestidura, tomó mi traje, mi vestidura, y se la puso y se hizo hombre. Y estando en esa condición de humillación, fue obediente. Estando en la condición de humillación, ¿fue qué? Obediente. Es decir, estando en la condición de hombre, fue obediente. ¿Qué significa eso? Que el hombre, ¿qué? Si puede, ¿qué? Ser obediente. Él vino a demostrar lo que sí se podía. Nadie puede cumplir la Torah. Mentira, sí puede. Estando en la condición de humano, de hombre, ¿fue qué? Obediente. Pregunta, estando nosotros en esta condición humana, ¿podemos ser obedientes, sí o no? ¿O es imposible? Claro que luchamos, pero si usted va a luchar por sí mismo, en su propia fuerza, se va a cansar, porque para eso tenemos el Espíritu del Señor. Estando en la condición de hombre, fue obediente toda su vida, y no teniendo contentamiento con eso, fue obediente hasta llegar ¿a dónde? A una cruz. Hasta allá, hasta lo último. Es decir, toda su vida, hasta su último suspiro, hasta su último momento, en su oración, estando en el Getsemaní: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Fue obediente, obediente hasta allá. Lo fue. Él tomó las vestiduras viles de nosotros para demostrar que así se podía ser obediente. Y por eso le fueron quitadas las vestiduras viles y le fue puesta vestidura de ¿qué? De gloria, de gala. Lo que veíamos esos días con el sumo sacerdote y Josué. Quítenle las vestiduras y pónganle vestiduras de gala, de gloria. Asimismo, nosotros estamos vestidos de este cuerpo. Sin embargo, esto no es excusa. Mire, tóquese allí, por favor. Si siente o no siente, o sea, pellizca a la persona que usted ha hablado, a ver si es que no le... Sí está vivo o no está vivo. Esta carne que habitamos no es excusa para vivir en pecado. Pero es que Señor, no puedo. No es excusa. Él, haciéndose humano, fue obediente. Somos humanos con naturaleza que tiende al pecado, pero en nosotros está el Espíritu del Señor. Por tanto somos obedientes. Y un día esta vestidura de naturaleza pecaminosa, de naturaleza inmunda, nos será quitada para vestirnos de la misma vestidura de gloria con la que el Mesías está vestido. Yo quiero vestirme de gloria con Él. Yo quiero vestirme de su gloria. Tenemos que permanecer fieles a Él. ¿Hasta dónde?
¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde fue obediente? Hasta la muerte, y aún estando en la cruz. Aún en los vejámenes que tuvo que sufrir en ese madero, aún allá fue obediente. ¿Hasta dónde tenemos que ser obedientes? ¿Hasta dónde? Hasta la muerte. Y cuando seamos obedientes hasta lo sumo, hasta lo último, seremos vestidos. Nuestra vestidura inmunda será quitada para tener el vestido de la gloria de Dios. Amén. De la gloria de Dios. 1 Corintios 15, versículo 12. Dice: entonces, si se predica que el Mesías fue resucitado de los muertos, ¿cómo dicen algunos de ustedes que no hay resurrección de los muertos? Porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco el Mesías hubiera ¿qué? Resucitado. Y si el Mesías no fue resucitado, vana es nuestra predicación y también vana nuestra fe. O sea, de nada sirve. Ahora, la pregunta es, ¿él resucitó? Sí, entonces vale la pena la predicación. Pero tampoco de nada sirve predicar si la resurrección del Mesías no está en la vida de la persona. Tiene que estar en la vida de la persona. Y dice acá: y hasta somos hallados falsos testigos de Dios. Mire, Pablo decía, si él no resucitó, entonces nosotros somos ¿qué? Falsos testigos, unos mentirosos, porque testificamos de que Dios resucitó al Mesías, al cual no resucitó. Y si es verdad que los muertos no son resucitados, porque si los muertos no son resucitados, tampoco el Mesías fue resucitado. Y si Cristo no fue resucitado, su fe es inútil, de nada sirve. Aún están en sus pecados, y también los que durmieron en el Mesías perecieron. O sea, no tienen ningún tipo de ¿qué? De esperanza. Si solamente para esta vida esperamos en el Mesías, somos los más indignos de conmiseración de todos los hombres. Es decir, si pensamos que el Mesías solamente fue dado para esta vida y hasta ahí llegó, como cualquier otro mortal, de nada sirve. Porque en el Mesías esperamos en esta vida, pero también esperamos en la vida venidera, en la vida eterna. Muchos tienen al Mesías para esta vida. Muchos tienen a Yeshua para esta vida. No, el valor del Mesías es la vida que viene. Ahí está. Y si esperamos solamente para esta vida, no hay nada, mis amados. Sigue diciendo, ¿dónde estamos? Pero el Mesías fue resucitado de los muertos como primicias de los que duermen. Mire, el Mesías fue resucitado ¿como qué? Como primicias de los que duermen. Por cuanto la muerte vino por medio de ¿qué? De un hombre. También por medio de un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, así también en el Mesías todos son ¿qué? Vivificados. Todos serán vivificados, pero cada uno en su orden correcto, debido, adecuado. Entonces mire cuál es el orden. Dice, el Mesías, ¿quién es? ¿Quién es el Mesías? Las primicias. Es decir, él es ¿qué? Omer Reshit. Amén. Él es Omer Reshit. Él es la primicia principal. Él es la ofrenda principal que se presentaba. Por eso esta era la primera de las fiestas. Y esta era la primera de las primicias, la principal. ¿Y esa quién es? Yeshua. Es decir, él es Omer Reshit, la primicia. Él era esa figura. Cuando Moisés escribió acerca del Omer Reshit, ¿de quién estaba escribiendo entonces? De Yeshua. Que él iba a ser ¿quién? La primicia, lo primero. Entonces dice acá, Yeshua, el Mesías, es la primicia. Luego, en segundo lugar, los que son ¿de quién?
los que le pertenecen al Mesías, ¿en dónde? ¿En su qué? En su venida, en su aparición. Ahí es donde vendrá la resurrección de los justos. Entonces, ya Yeshua resucitó una vez para siempre. La diferencia entre la resurrección de Yeshua y la resurrección de cualquier otro hombre que resucitó para aquel entonces es que aquellos hombres como Lázaro murieron, resucitaron, pero ¿qué? Se volvieron a morir. Yeshua murió, resucitó una vez para siempre. La gran diferencia. Ahora, todos los que han creído en Yeshua, los que han muerto, si han muerto creyendo en el Mesías, viviendo para Él y viviendo de acuerdo a la Torah, incluso los que vivieron antes del Mesías, al vivir por la Torah, como la Torah era el testimonio del Mesías, ellos tienen ¿qué? Eternidad, salvación. Están esperando también, porque aunque no le vieron al Mesías, creyeron a la palabra que era el testimonio de ¿quién? Del Mesías. Permanecieron fiel a esa palabra. Y como esa palabra era el testimonio del Mesías, entonces implícitamente ellos creyeron al Mesías. ¿Me hago entender? Entonces, aquellas personas que murieron creyendo el Mesías, que han muerto, y los que mueren hoy, van a un lugar. Comúnmente la Biblia lo llama como paraíso. Por eso, cuando aquel hombre que está en el madero con Yeshua, aquel malhechor, uno se burlaba. Ah, si en verdad eres el Hijo de Dios, entonces bájate de esa cruz y bájanos a nosotros. Pero el otro decía, ni siquiera estando en la condición de Dios, ¿le temes? Mire, ¿qué reconoció este hombre que está en el madero? Que Jesús era ¿quién? A pesar de estar vestido de vestidura ¿qué? Inmunda, reconoció que era ¿quién? Dios. ¿No le temes a Él? Le reconoció su gloria. Y cuando le reconoció su gloria, ¿qué le dijo? Señor, acuérdate de mí. ¿Cuándo qué? ¿Cuándo qué? Cuando vengas en tu reino. Y el Señor que le dijo, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy te lo digo, tú estarás conmigo en el paraíso. Cuando Yeshua murió, ¿a dónde fue? Su alma, al paraíso. ¿A dónde van las almas de los que duermen en el Mesías? Al paraíso. ¿Qué es el paraíso? Es un lugar espiritual donde reposan las almas que han creído en el Mesías, esperando ¿a qué? A que Él venga. Y cuando Él venga serán tomadas. Las que estén allí serán tomadas para resurrección de vida. Saldrán y serán vestidas de la misma gloria del Mesías. Pero las que estén allí, donde le dijo Él al hombre que se había arrepentido en el madero, en el paraíso. Las que rechazan al Mesías, las que rechazaron la palabra, la Torah, antes del Mesías, y los que rechazan al Mesías, su fin es ¿a dónde? Lugar de tormento y de condenación. Allá están sus almas. Cuando el Mesías venga, ¿quiénes resucitarán? Los que están en el paraíso, en aquel lugar destinado a las almas que han muerto en la espera del Mesías, creyendo en Él, justificados en Él, o los que están en el lugar de tormento. ¿Quiénes resucitarán? Los del paraíso. Eso, por eso, luego los del Mesías, porque en el paraíso están los que son de Él, los que están ¿qué? Escondidos. Y no quiero decir esto como una doctrina, pero ¿dónde queda el paraíso? ¿Dónde queda el paraíso? De acuerdo a lo que hemos visto hoy, ¿dónde queda el paraíso? ¿Dónde queda el paraíso? ¿Dónde está el paraíso? ¿Quién es el paraíso? ¿Quién es el paraíso? Yeshua mismo. Él es el paraíso. Estarás conmigo, estarás en mí. Eso fue lo que Él le prometió. Estarás escondido en mí. Y si estás en mí, resucitarás. Todos los que estamos en Él seremos resucitados. En Él, en Él, en Él. En Él estamos escondidos. En Él. Esa es la esperanza. Amén. Amén, iglesia. En Él, conmigo.
le dijo lo ves, le dijo, estarás conmigo. Por eso él dijo, vendré otra vez, los tomaré para mí los he tomado, los tomaré para mí mismos. Estamos escondidos en él. Por eso nuestras almas descansan en él, esperando en él. Quiero que mi alma esté en él, y de allí seremos brotados para vestirnos de su misma gloria, para ser presentados delante de ¿quién? Del Padre, por medio de Yeshua, por medio de él. Los que son de Cristo, luego los que son de Cristo en su venida. Y por último, dice versículo 24, los del final. Los del final. ¿Quiénes serán los del final? Los que resuciten al final. ¿Quiénes? Los impíos, los que rehusaron a creer a su palabra, los que rehusaron a creer en Yeshua, los que rehusaron, los que se resistieron a su gracia, los que resistieron a su perdón, a su amor, a su misericordia, a su compasión, se resistieron. A esos, los del final, como dice el libro Apocalipsis, serán entregados de la muerte y se levantarán, resucitarán para ir al juicio del gran trono blanco. Y dice la palabra, y por no hallarse inscritos en el libro de la vida. ¿Quién es el libro de la vida? O sea, no se trata de un libro allá que un ángel está escribiendo ¿quién es la vida? Yeshua. ¿Quién es el libro de la vida? El libro de la vida también es la Torá. Es decir, cuando mi vida vive de acuerdo a la Torá, es porque mi vida está escrita allí. Estoy escrito en el Mesías. Estoy escrito. Y los que no se hallaron inscritos allí, por ningún lado veo, aquí no están ustedes, por no haberse hallado inscritos ahí. Dice la palabra, serán lanzados ¿a dónde? Al lago de fuego que arde con azufre, que es que la segunda muerte. Por eso dice la palabra, bienaventurados los que tienen parte en la primera resurrección. La muerte no tendrá potestad de ellos. Nosotros somos parte de los primeros resucitados, porque nuestra vida está ¿en quién? ¿Está escondida en quién? En el Mesías, en Yeshua. Y sigue diciendo, permítame, terminemos esto acá. Dice acá, oh, gloria a Dios, oh Padre Santo. A mí me llena poder enseñar y predicar la palabra del Señor. Y dice acá, luego los del final, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando suprima todo imperio, toda autoridad y poder, porque es necesario que Él, el Mesías, reine hasta que ponga a todos sus enemigos bajo sus pies. Y el postrer enemigo en ser destruido será ¿quién? La muerte, porque todas las cosas sometió bajo sus pies. El Padre le sometió todas las cosas al Hijo bajo sus pies. Pero al decir todas las cosas le han sido sometidas a Yeshua, claro está que está exceptuando a aquel que le sometió todas las cosas. ¿Quién es aquel que le sometió todas las cosas al Hijo? El Padre. Y dice, y cuando le hayan sido sometidas todas las cosas, entonces también el Hijo mismo se sujetará, se someterá al que le sometió a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. El Hijo volverá al Padre y nosotros estaremos ¿en quién? En el Mesías. Al estar en el Mesías, nosotros mismos estaremos ¿en quién? En el Padre. Esa es la gloria. Esa es la gloria por la cual clamaba el Mesías. Le decía, Padre, glorifícame con la gloria que tuve contigo desde siempre. Estar inmersos en el Padre. Cosas, dice la Biblia, que los ángeles desean, pero no pueden. Usted y yo vamos a tener ese privilegio. Usted y yo vamos a tener, yo quiero estar en Él.
Me quiero fundir con mi Dios, con mi Señor. Pero para que eso suceda, debemos estar ¿dónde? ¿Dónde? Escondidos. Y sigue diciendo, saltemos un momento, por favor, para acá, para que, versículo 35, saltemos, dice acá. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué clase de cuerpo vendrán? Insensato, lo que tú siembras no es vivificado sino muere. Y lo que siembras, no siembras el cuerpo que llegará a ser, sino el grano desnudo de trigo o de algún otro grano. Pero Dios le da cuerpo como Él quiso, y cada semilla y cada una de las semillas su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una es humana, otra carne de bestia, otra carne de aves y otra de peces. Asimismo hay cuerpos celestiales y hay cuerpos ¿qué? Terrenales. Pero una en verdad es la gloria del celestial y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, porque una estrella es diferente a otra en gloria. Así también en la resurrección de los muertos se sembrará en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en humillación, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra en cuerpo animal, este cuerpo, el cuerpo terrenal, resucitará en cuerpo ¿qué? Espiritual. Porque hay cuerpo animal, así como también hay cuerpo ¿qué? Espiritual. Y así también está escrito: el primer hombre, Adán, fue hecho un ser viviente, y el postrer Adán, que es el Mesías, un espíritu vivificante. Pero no es primero lo espiritual, sino lo físico, luego lo espiritual. El primer hombre sacado de la tierra es terrenal, el segundo hombre venido del cielo. Como el terrenal, así también son los terrenales, y como el celestial, serán los celestiales. Así como exhibimos la imagen del terrenal, exhibiremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí, les digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque sonará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, que esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: vencida ha sido la muerte en victoria. Amén. Vencida está la muerte cuando nos vistamos de la gloria del Señor. Hay cuerpo animal, terrenal. En este momento, ¿cuál cuerpo llevamos? El cuerpo animal, el cuerpo terrenal. Pero el hecho que estemos vestidos de cuerpo terrenal, ¿significa que no podemos obedecer? Sí, podemos obedecer. Obviamente, estando en forma de hombre, ¿fue qué? Obediente. Porque esto, mis amados, no es lo que va a resucitar. El cuerpo, la carne y la sangre, ¿qué? No pueden heredar el reino de Dios. Alguno dirá: ay, entonces ¿por qué el cuerpo del Señor desapareció? ¿Por qué no apareció allí? Porque el cuerpo y la sangre no pueden heredar. Pero el cuerpo y la sangre, ¿de quién? Pues de nosotros, que estamos ¿en qué? En pecado. En cambio, aquel, Yeshua, no conoció pecado, por tanto su mismo cuerpo era digno de heredar el reino de los cielos. Por eso la carne y la sangre no heredarán el reino de los cielos. Nuestra carne, nuestra sangre, esta naturaleza pecaminosa. Sin embargo, a pesar de él estar vestido de hombre, nunca pecó. Esta es la diferencia. Y por eso nosotros tendremos un nuevo cuerpo, un cuerpo a la imagen de Él. Por eso cuando Él se levantó, la tumba quedó ¿qué? Vacía. Porque Él era digno en todo sentido. Nosotros, hermanos, tendremos que ser vestidos de un nuevo cuerpo. Ahora llevamos el cuerpo corruptible,
Pero eso no significa que porque mi alma esté viviendo en un cuerpo corruptible, por eso yo tenga que vivir de manera corrupta. Porque en mí está ¿quién? El Espíritu del Mesías. Con la esperanza que este cuerpo un día se va a desgastar. Y este cuerpo volverá ¿a dónde? ¿Qué dice la palabra? Polvo vuelve al polvo. Cuando Él venga, los que estén allí en el paraíso, en aquel, llamemos lugar, ¿sí?, donde reposan las almas, que es parte de la gloria del mismo Mesías, resucitarán, se vestirán de cuerpo espiritual. Al igual que si nos toca a nosotros ese momento, al estar aún vivos acá, nuestro cuerpo dejará de ser para tomar un nuevo cuerpo espiritual y estar así siempre con el Señor. ¿Cuántos quieren estar en Él? ¿Cuántos participan de la resurrección del Mesías? No es en vano, no es vana la resurrección del Mesías. El propósito de la resurrección del Mesías es la justificación en nosotros. El propósito es que nosotros vivamos ¿qué? ¿Vivamos en qué? ¿En dónde? En el Mesías. Estamos en Él. Ese es el propósito de la resurrección. Eso es lo que hoy estamos celebrando. Eso es Omer Reshit. Omer Reshit, hablando de aquella primicia principal que iba a ser puesta delante del Padre para darnos esperanza de vida. Sin Él no teníamos esperanza. Por eso, como dijo el apóstol Pablo, no se entristezcan, amados hermanos, como los otros muertos que no tienen esperanza. Porque si creemos en el Mesías, Él nos levantará y nos resucitará. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? En Él hemos resucitado. Amén. ¿Qué tal si nos ponemos de pies en esta mañana?